Bienvenidos, bienvenidas al curso Presupuestos Industriales, Diseño, Cálculo e Interpretación. A nombre de Mayugo quiero darles las gracias por estar presentes en este curso. Quien les habla es el instructor, el ingeniero Jorge Rosario. Vamos a ver a lo largo de estas 2 semanas lo esencial relacionado a los presupuestos industriales, conceptos esenciales, básicos y sobre todo cómo calcularlos. Pero necesariamente debemos empezar preguntándonos qué son los presupuestos. Los presupuestos vienen a ser la expresión cuantitativa de los objetivos y metas de la empresa. En otras palabras, las empresas, sea cual sea su rubro, sea cual sea el producto o servicio que ofrezcan, vamos a hablar de manera sencilla, hacen cosas, hacen actividades, tienen procesos, están enmarcados en una cadena de suministro, en un conjunto de obligaciones financieras, contables, de responsabilidad social, etc. Y en última instancia, no la única, pero en última instancia, todo eso, hacer todo eso, desde despachar un producto al cliente, desde pagar los impuestos, desde tributar, todo implica dinero. Es ahí donde entra el tema de los presupuestos. En primer lugar entra el tema del costeo, como todos sabemos, pero luego ya viene igual o más importante el tema de los presupuestos. ¿Por qué? Porque los presupuestos nos permiten proyectarnos hacia el futuro, nos permiten pronosticar. Estas proyecciones tienen como objetivo predecir lo que podrá suceder en una empresa en un periodo futuro. Ahora, ¿esto por qué? Esto porque definitivamente cuando una persona, un grupo, quien sea o quienes sean, hacen una empresa, es para que perdure. Uno no hace una empresa para vender un producto un mes, 2 meses, un año y luego se desentiende el asunto. No, uno hace una empresa, uno crea una entidad económica que genere ganancias, que genere satisfacción a todos los stakeholders y que esto sea sostenible y perdurable en el tiempo. Y para eso necesitamos proyectarnos hacia ese futuro. Y la mejor herramienta cuantitativa son los presupuestos. Ahora, en este nivel estamos hablando de presupuestos en general, indistintamente sean industriales o de otro rubro, ya que al final la teoría esencial es la misma, por si acaso. Pero, ¿qué características debe tener un presupuesto? De todas estas, quiero recalcar tres temas, 3 puntos. Todos son importantes, pero si tuviera que quedarme con unos cuantos, elegiría definitivamente 3. ¿Cuáles son? Objetividad, variaciones y autoridad. Ojo que los demás son igual de importantes, pero estos 3 son los pilares de las características que deben tener los presupuestos, industriales o en cualquier rubro. Objetividad, ¿por qué? Porque ya vamos a verlo en la parte calculística, los presupuestos tienen una configuración exacta. Lo hagamos a mano, lo hagamos Excel, lo hagamos en cualquier medio, tiene una configuración y debería botar unos resultados en base a unos parámetros. Así que estaría garantizado hasta cierto punto la objetividad del resultado. A sabiendas que la calculadora no se equivoca, a sabiendas que el Excel no se equivoca, a sabiendas que son operaciones entre comillas fáciles, solamente restar, multiplicar, dividir. Pero, ¿por qué los presupuestos tienen errores? Quitando el tema que uno puede equivocarse como ser humano que es, los presupuestos tienen errores a veces de manera intencional. ¿Por qué? Porque los presupuestos son bonitos, son prácticos, son objetivos en sí mismos, pero somos nosotros los seres humanos, las personas imperfectas y a veces con intenciones ocultas, las que arruinamos las cosas cuando lo queremos. Y una de esas tantas cosas que el ser humano puede arruinar son los presupuestos. Pero no me quiero poner filosófico, no es la idea del curso. A lo que voy es que a veces nosotros
bueno, las personas que lo hagan, no necesariamente nosotros, juegan con las cifras. ¿Para qué? Para quedar bien con su jefe, para quedar bien con los inversionistas, por flojera incluso. Y ahí se está perdiendo la objetividad. Si dejo que otras intenciones, o a veces para ocultar información a los temas tributarios, si permitimos que esas cosas pasen, esas otras intenciones ocurran, perdemos objetividad y el presupuesto ya no sirve. Por más bien configurado que esté en varios puntos, basta que en uno de ellos, por ejemplo, en el presupuesto de ventas, infle las ventas a propósito, infle la demanda a propósito para quedar bien ante el gerente general, entonces ya malogró el presupuesto. Porque la utilidad operativa, vamos a ver eso, que calcula al final va a estar inflada, va a estar distorsionada. Ya no sirve ese presupuesto. Variaciones. ¿A partir de qué punto del presupuesto podemos empezar a gestionar? O mejor dicho, podemos empezar a tomar medidas concretas a partir de las variaciones que encontremos. Nosotros presupuestamos comprar en materia prima, digamos, 100 unidades monetarias y en la práctica, en la realidad, terminamos invirtiendo 120, 200, 300. Hay una variación enorme. ¿Por qué? ¿Quién se equivocó? ¿Se equivocó la persona que hace el presupuesto? Capaz sumó mal. ¿Se equivocó la persona o el área que alimenta de datos a la área que haga presupuestos? Se equivocó compras con sus precios, el proveedor se equivocó, el proveedor mintió. Hubo una variación en el mercado que elevaron los costos, bueno, y por ende los precios de venta hacia nosotros de la materia prima, etc. A partir de las variaciones detectadas podemos hacer cosas concretas para corregirlos, o en el peor de los casos, si no podemos hacer nada, adaptarnos. Autoridad. Veamos. El presupuesto, por más que sea realizado bien por profesionales muy objetivos, por más que analicemos al milímetro cada variación y para cada variación detectada hay un plan excelente de corregir o adaptarse, todo eso se cae si quien se supone o quienes se suponen deberían hacer cumplir el presupuesto no lo hacen. Pierden la autoridad. Pero no es un tema tanto de ser vertical, de ser cerrado a las circunstancias que sucedan. Es simplemente cada presupuesto que se arme en la empresa se configura, y eso lo vamos a ver en esta sesión, en lo que es el presupuesto maestro. Se entiende que la directiva, las gerencias, tienen que hacer respetar cada parte que le toca del presupuesto. El área de compras, los presupuestos de compras. El área de producción, el presupuesto de producción de materia prima, etcétera. ¿Qué pasaría si el jefe, el gerente encargado de su parte del presupuesto, ya sea por no querer pelear con su personal, no querer restringirle cosas, no querer poner más disciplina para el tema del control de costos o de gastos, simplemente no respeta el presupuesto? Si un área, transportes, tenía que gastar o tenía que invertir en costos, recordemos que es diferente, costos y gastos, un total de 500, y por no, voy a usar esa palabra fuerte, por no pelearme con mis conductores, les permito que se excedan en combustible, o si veo que hay una amenaza de huelga, o tengo preferencias, eso está mal, tengo preferencias por un grupito de mis conductores, me elevan el presupuesto. Entonces eso perjudica y genera variaciones innecesarias, perjudica el presupuesto total y por ende el resultado final de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de los presupuestos? Los presupuestos, ya se puede desprender de lo que estamos conversando, nos permiten planear, nos proporcionan criterios de desempeño en base a las variaciones que podamos detectar. Asimismo, se necesita la coordinación y comunicación en la empresa. De nada sirve que el área de cobranzas, cuando en el presupuesto manejamos en el flujo de caja, en el presupuesto de flujo de caja, pagos en efectivo y pagos en crédito, cobranzas también en crédito o en efectivo,
De nada sirve que los encargados del área de créditos y cobranzas ni siquiera se enteren de estas políticas o no las respeten. Terminen cobrando lo que debería ser a 30, 45 días, lo terminen cobrando a 60 días. Es decir, que permitan sin ningún tipo de información a la gerencia o a las otras áreas que se está ocurriendo esta práctica. De la misma manera, no sirve mucho que el área encargada, o tesorería, finanzas, como esté configurado en las empresas, permita que pagarle, o mejor dicho, no transferirle cuando se debería a un proveedor. ¿Por qué? Porque si no se respeta esta condición de pago, al final el proveedor que hace, el proveedor no nos da la materia prima y la mercadería. Y eso pasa con frecuencia. Resulta que uno espera su materia prima, su mercadería, sus insumos, sus materiales, sus camiones para hacer fletes, y a última hora te avisa el proveedor. Estimado, estimada, no te puedo pagar, perdón, no te puedo atender porque tu área de finanzas no me ha pagado. Cuando me pagues te atiendo. Y resulta que ya tienes la producción encima, ya tienes el cliente encima que espera su carga, te comunicas con el área de tesorería o finanzas de tu empresa y te dicen no hay fondos. Lo siento, pero no hay fondos. Ya, se puede entender, se puede prever, pero el problema es cuando avisan a última hora. ¿O me equivoco? Disculpen. Ok. Finalidad de los presupuestos. ¿Y para qué hacemos los presupuestos? Ya debe quedar claro, pero viendo un poco más allá, buscamos aplicar estrategias, establecer metas, organizar recursos, coordinar actividades, controlar y buscar maximizar ganancias. Al final, el presupuesto como instrumento de control, de gestión, tiene motivaciones estratégicas y una de esas motivaciones estratégicas, la última, la más primordial, es maximizar ganancias. Ahora, veamos sobre las limitaciones de los presupuestos, porque tampoco es la herramienta perfecta. En sí, está basado en estimaciones. A partir del presupuesto de ventas y el presupuesto de ventas en la demanda, y la demanda se debe basar en pronósticos, pero los pronósticos son falibles, tienen grados de error, hasta se les puede calcular los diferentes tipos de errores, ese es otro tema, pronóstico de la demanda. Es complicado flexibilizar los presupuestos, suelen ser rígidos, ya que si uno se está proyectando un año, digamos que vamos a iniciar el año, vamos a empezar enero y resulta que hay toda una serie de partidas y de montos para octubre, pero en octubre, septiembre ocurren cosas y ya nos mueve el presupuesto. Un poco difícil cambiarlo en esas circunstancias, cuando ya ha pasado varios meses del año ejecutándose el presupuesto que se había planeado anteriormente. Su aplicación no es rápida o automático, obviamente porque va según pasa el tiempo, no podemos adelantar el tiempo. Ahora, el presupuesto es una herramienta. El presupuesto no es un santo grial, no es la última palabra. ¿Qué significa? Que uno ha hecho su presupuesto con toda la buena intención, de manera muy profesional, muy objetiva, pero pasan cosas que nadie lo pudo prever. Entonces, es también un error aferrarse al presupuesto. Es un error pensar que ya se hizo los cálculos, ya hubo un compromiso y se debe cumplir sí o sí. Es ahí donde el administrador, el gerente, el directivo, tiene que tener el suficiente conocimiento y la suficiente sabiduría para poder, en ocasiones, romper sus propias reglas con objetivos mayores. Uno de ellos, que la empresa siga funcionando. Y si en el camino debe variar y hasta quebrar el presupuesto, bueno, tendrá que ser una decisión difícil, pero debe estar bien justificada. Presupuesto y gestión estratégica. Ya a estas alturas de lo que estamos conversando queda claro que el presupuesto nos permite, entre tantas cosas, evaluar gestión de cada persona responsable, aplicar las correcciones si es que estas personas se van desviando del presupuesto. Hay todo un tema para el análisis de variaciones, ese es uno de los temas finales. Asimismo nos permite formular subobjetivos específicos para cada área o centro de costos, nos permite medir el resultado de cada directivo o cada gerente de área, cómo está
actuando con respecto al presupuesto acordado. Y hablemos ahora del presupuesto maestro, ya entrando más en detalle a la herramienta. Debemos entender que los presupuestos tienen diferentes índoles. Presupuestos públicos para las empresas públicas del Estado, los presupuestos privados para empresas. Lo que vamos a estudiar son presupuestos privados. Los presupuestos públicos obedecen a normativas propias de cada país, mientras que el presupuesto privado busca ser una herramienta para, en última instancia, maximizar ganancias. El presupuesto público no. El presupuesto público busca maximizar la satisfacción, el bienestar que se le da a los ciudadanos de cada región, de cada país, de cada ciudad. Entonces, mientras que en el presupuesto privado se busca que la utilidad sea lo mayor posible, en el presupuesto público se busca que el ahorro sea el mayor posible. El ahorro cumpliendo con las metas a cabalidad. O sea, son enfoques muy diferentes. Aprender presupuestos privados no garantiza que uno va a hacer un buen trabajo en presupuesto público y viceversa. Ahora, presupuestos mixtos. Presupuestos mixtos son para aquellas empresas del Estado de carácter financiero. Los famosos bancos de la nación, por ejemplo, donde sí deben generar cierta utilidad para seguir operando. Entonces, el presupuesto maestro, ya de lleno a las empresas privadas, es una expresión amplia de los planes operativos y financieros de la gerencia para un periodo futuro que suele ser de un año. Se concreta en un grupo de estados financieros presupuestados para la compañía. El presupuesto maestro puede tener más de una proyección mayor a la de un año, pero es lo que se suele trabajar. Pero, ¿qué es en sí el presupuesto maestro? El presupuesto maestro está configurado por estos presupuestos específicos o subpresupuestos, presupuestos por área, presupuestos por actividad. La denominación no hay un consenso, así que más fácil es referirnos a presupuesto maestro y cada presupuesto particular. Ahora, el presupuesto maestro se divide en dos grandes grupos. El presupuesto operativo, que incluye todos estos presupuestos, y el presupuesto financiero, que incluye los que están marcados en este elipse. Sin embargo, ¿por qué está configurado de esta manera y por qué no le puse presupuesto operativo, una lista, presupuesto financiero, otra lista? Porque esa es la mejor forma de entender cómo funciona un presupuesto maestro. Cuando hablemos de presupuesto así en general, para una empresa, entendamos qué es el presupuesto maestro. Cuando queremos hablar de presupuestos más específicos, tenemos que nombrar presupuesto operativo, presupuesto financiero, presupuesto de consumo de mano de obra, presupuesto de costo de ventas, de estado de resultados, etc. Y todo parte del presupuesto de ventas. Y el presupuesto de ventas se va a alimentar de los pronósticos de la demanda. Ese ya es trabajo del área comercial o de quien haga sus veces en la empresa. Vamos a ver en las siguientes sesiones la mayor parte de estos presupuestos. Algunos por temas de tiempo, recordemos que este es un curso de 2 semanas. Por temas de tiempo y también por la complejidad que implican, vamos a dejarlos para otra ocasión. El presupuesto de capital y el presupuesto de estados de flujos de efectivo ya es un poquito más complejo en la medida que se necesitan conocimientos contables específicos, conocimientos financieros más profundos, sobre todo el presupuesto de capital. Y en el presupuesto de estados de flujos de efectivo sí se necesita saber más de contabilidad. Pero con lo que vamos a aprender, que es todo el presupuesto operativo, presupuesto de estado de resultados, presupuesto de caja y presupuesto del balance general, vamos a poder gestionar cualquier tipo de presupuesto maestro elemental en empresas industriales. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.